Muy bien, mis estimados estudiantes, esta semana quinta y sexta, que estamos empezando el módulo nuevo, vamos a trabajar un tema muy importante en diversidad educativa y tutoría, es por ejemplo el tema de las aulas inclusivas, cómo estas aulas tienen que adaptarse, cómo se dan las clases en una aula inclusiva. Entonces, para ello vamos a trabajar primero, el punto importante que tenemos que conocer es que las aulas inclusivas, primero, consta de 4 aspectos importantes. Una escuela o aula inclusiva, primero tiene que tener los espacios físicos adecuados donde brinden seguridad a los estudiantes. Los medios o recursos deben estar adaptados para los estudiantes, como piso de goma, adaptados, por ejemplo, con material didáctico, para que los estudiantes puedan ir de esa manera a trabajar de una manera recreativa y saludable. El currículo también tiene que ser adaptado, o sea, sus clases, su programación va a ser adaptada para ellos. La organización es totalmente dirigida de mayor a menor, ¿no? Cada uno cumple una función con los estudiantes. ¿Qué tipo de dificultades presentan estos estudiantes por los cuales tienen que ser atendidos con estos tipos de requisitos? Son, por ejemplo, las necesidades especiales como en el área cognitiva, el área psicomotriz, el área afectiva y el área psicosocial. Es importante que se dé todos estos beneficios para que ellos puedan desarrollar todas estas necesidades especiales que ellos presentan. Muy bien, entonces, ¿cómo son estas aulas inclusivas? Primero, estas aulas inclusivas son inclusivas, ¿por qué? Porque están de grupos de estudiantes que tienen alguna necesidad especial. Otro, que sufren adaptabilidades o adaptaciones, por ejemplo, son totalmente hechas, elaboradas para estudiantes que tienen cierto tipo de discapacidad, y así hay discapacidad motora, el estudiante va a tener que tener mucho cuidado que se pueda caer, resbalar o jugar de una manera y pueda causarse un malestar. Entonces, para ello las aulas están equipadas, adaptadas para ese estudiante inclusivo. Otro también es en las adaptaciones de cada sala, ¿no? Hay sala de música, hay sala de almuerzo, está la sala, por ejemplo, de matemática, comunicación, dividida por áreas. Cada área, cada sala tiene sus equipos adecuados para desarrollar sus clases. Del área de deporte también. Muy bien, y también las adaptaciones que tienen que llevar sí o sí en estas aulas inclusivas son las adaptaciones en el área de la lectoescritura, de comunicación, y en el área de matemática directamente. Y algo importante y trascendental es las adaptaciones individuales para cada uno de los estudiantes. Si bien es cierto, los estudiantes en la educación o en la escuela básica especial solamente son una población de 8 por aula como máximo, y mínimo son 5, entonces tenemos ese tema de que se puede trabajar. Es un trabajo bastante arduo, pero se puede trabajar con estos estudiantes. Sin embargo, en la básica regular crea un poco de dificultad cuando tenemos aulas, por ejemplo, de 35 estudiantes, 36 estudiantes a más, a veces sobrepasa la cantidad normal, y entonces vamos a tener que a todos trabajar por igual, ¿no? Se dicta la clase, el estudiante que entendió bien capta la información, porque a veces no se puede atender a cada uno. Entonces, también es un trabajo doble, pero se tiene que hacer, se tiene que trabajar en la básica regular también igual, focalizar a cada estudiante, porque hoy en día está visto que cada estudiante tiene un tipo de forma, estilo de aprendizaje, un canal de aprendizaje. Algunos aprenden mucho cuando escuchan hablar a otros, otros aprenden cuando de repente observan, entonces aprenden mucho por observación, y otros haciendo, palpando, haciendo, trabajando, armando esquemas, rompecabezas, aprenden mucho más. De repente los números, si quiero enseñarle los números, más me va a aprender cuando el niño está separando 5 manzanas, 5 peritas, está separando, va a aprender más a que yo le ponga en la pizarra, que visualmente pueda decir, acá hay 3 palitos más 3 palitos, o 5 palitos más 5 palitos, me va a aprender mucho más si él lo está cogiendo, está palpando, ¿no? También tiene una base, tiene una teoría que respalde esa forma de educar. Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta que se tiene que adaptar así esa clase. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la educación inclusiva es que todos los estudiantes se integren. A todos los estudiantes, trabajar cada uno en su necesidad, pero todos deben estar integrados, o sea, en función a que todos logren el propósito de que esta educación sea beneficiosa para ellos, para que se integren, para que socialicen, para que aprendan y para que puedan interactuar, y más adelante puedan lograr en la sociedad ser un vínculo más, y lograr ejercer una carrera o ejercer de repente un trabajo, un campo laboral que hoy en día las empresas lo están permitiendo, ¿no? Es una base también legal, tiene una normativa. Muy bien, asimismo vemos, por ejemplo, que siempre ha habido este caminar dentro de para llegar a la inclusión ha habido todo este caminar. La exclusión primero, ¿no? Es separarse, selectivo, las personas que se consideran personas normales o regulares,
en un grupo y otras personas ellos están dispersos en otro grupo que no corresponde, no ingresen en ese grupo. La segregación también, grupos separados, un grupo de niños inclusivos, un grupo de niños normales. No, acá también tenemos igual niños que ya saben que tienen que integrar a las escuelas muy bien, pero están siempre separados, o sea, no son tomados en cuenta como unos más. Sin embargo, hoy en día en la inclusión, estos estudiantes ingresan como uno más, hacen las tareas como uno más, pero a dimensiones más lentas, más bajas, que los maestros tienen que adaptar. Ahí viene la tarea de la adaptabilidad. Y hay que saber diferenciar, por ejemplo, qué es integración y qué es inclusión, ¿no? Integración es, por ejemplo, tener a todos en un grupo, pero, o sea, pertenece, mejor dicho, al primero A, primero B, primero C. Pero la inclusión es que pertenecen al primero A, primero B, primero C, pero cada uno tiene una dificultad diferente y es atendida por esa dificultad. Muy bien. Asimismo, hay muchos cuestionamientos que se hacen, por ejemplo, dice, ¿por qué se apunta al estudiante para hacer mi clase? Porque en educación inclusiva yo tengo que partir de qué es lo que mi estudiante necesita, no lo que yo como maestra quiero enseñar, sino qué es lo que él debe aprender, ¿no? Entonces, también otro punto importante dice, ¿por qué siempre se cambia de metodología? Pues sí, con el estudiante inclusivo tengo que cambiar siempre de metodología. No siempre voy a realizar, por ejemplo, mi clase con videos. Otras clases podrían hacerlo, por ejemplo, en el mismo campo, podría ser trabajar con ellos, ir al mismo lugar. Otro día podría ser, por ejemplo, hacer que los estudiantes canten entre ellos. Otro, por ejemplo, hacer de repente juegos, recreaciones, hacer mucha metodología tengo que cambiar con los niños inclusivos, necesariamente. Muy bien. Hay causas que dificultan también el tema de la inclusión. Es, por ejemplo, que a veces en el contexto familiar los padres no reconocen las capacidades individuales de cada estudiante, por lo tanto no lo envían a las escuelas adecuadas en el momento adecuado. Y otro punto importante es el contexto pues en la enseñanza, ¿no? Una dificultad que el alumno, por ejemplo, presenta, es que a veces los procesos educativos que se brindan en la educación básica regular se brindan en general para todos, pero no en diferencia a la necesidad del estudiante, a la característica que tiene el estudiante. Entonces también es una dificultad para el logro del aprendizaje. Por lo tanto, la tarea propuesta que uno designe van a ser algunas realizadas y algunas no. El estudiante que no logró entender es porque necesita una atención mucho más minoritaria, más precisa para él, y se tiene que dar ese seguimiento. A eso hoy en día le llamamos el reforzamiento, le llamamos la retroalimentación. Entonces es necesario que sí o sí se realice, mucho más con niños inclusivos. ¿Son dificultades entonces el aprendizaje o enseñanza? Sí, por ejemplo, ¿a qué tipo de enseñanza? Factuales, lo que hacemos, por ejemplo, trabajando, haciendo, los conceptuales, que yo pueda adquirir conocimiento, entonces es necesario que yo refuerce ese tema. Estratégico también, que cambie cada vez metodología para poder llegar a ellos. Que valore sus actitudes también es importante para que no se genere problemas de aprendizaje. Por ejemplo, sé que hay estudiantes talentosos que saben hablar, que saben cantar, que saben de repente improvisar. Entonces utilizo esas actitudes, esas características de cada estudiante y con eso hago que trabajo. Si digo, por ejemplo, a ver, jóvenes, esta semana dejo que hagan un resumen sobre el tema de aulas inclusivas, y de repente veo que hay un niño exclusivo, entonces yo digo, tú me vas a cantar por qué es importante que las aulas sean inclusivas. Luego va a utilizar su recurso que tiene, ¿no? Entonces eso va a generar que su actitud vaya acrecentando y que se vaya a sentir empoderado, que es muy importante el empoderamiento, que se siente empoderado de que sí puede, que lo va a hacer. Entonces se va integrando mucho más y vinculando más y reforzando algunas áreas que de repente le carece de reforzar. Por lo tanto, este es un trabajo psicopedagógico que se tiene que hacer desde el nivel individual, desde cada uno, para partir al nivel de entender a todo el grupo en el aula y para entender a toda la escuela en general, ¿no? Cada uno tenemos una diversidad, cada uno tenemos diversos problemas y necesidades especiales, y otros no lo tenemos tampoco, pero tenemos un estilo y canal diferente de aprender. Por tanto, cada uno debe ser focalizado en su canal y en su estilo de aprendizaje. Y así llevaríamos una clase excelente, porque todos los estudiantes cumplirían con tus tareas, porque uno está reforzando. Si tú detectas que un estudiante, por ejemplo, no capta muy bien, tú tienes que llamarlo. Por ejemplo, hoy en día en las clases virtuales, ¿qué es lo que yo hago como ejemplo? Yo sé que tengo ya detectado ciertos estudiantes que le dificulta aprender de repente mirando un video igual como ahora, o bien de repente enviando tareas para que lea, sé que le dificulta. Entonces, ¿qué mando yo? Yo sé que ese alumno necesita, entonces yo mando un audio y le digo, por si acaso, cuando la pregunta plantea tal, nos determina a veces. Por ejemplo, si tu papá, tu mamá están tal cosa, ¿tú cómo lo ves? Muy bien, eso vas a colocar como respuesta. Entonces le das las pautas para que él llegue al conocimiento y se sienta seguro.
Porque si tú no le das las pautas, el estudiante va a pensar que él estorbe y que no sabe. Y lo que no queremos justamente es malograr el tema de su desarrollo personal, como es su confianza en sí mismo y su personalidad, ¿no? Es que hay que cuidar mucho el derecho de cada estudiante. Muy bien. Y tenemos en la psicopedagogía, se trabaja bastante el tema de las medidas curriculares, que es, por ejemplo, adaptar las clases, las medidas tutoriales, que es, por ejemplo, si un maestro necesita darle orientación a los padres y a los estudiantes, que sea talleres y que sea asesorías. Medidas organizativas, también necesitar de repente apoyo de las postas médicas, o otros centros de salud que nos puedan brindar ciertas capacitaciones para tomar de repente medidas de repente algún tema de riesgo, alguna ayuda que nos puedan brindar, ellos están aptos para podernos vincular. Es una función también que cumple los centros de salud. Y la medida de recursos, que es importante que cada vez se equipen mucho más las aulas para que los estudiantes puedan sentirse mejor y puedan sentirse que la educación es un juego, ¿no? Todo con la parte recreativa, que es un punto bien adicional que ellos tienen, bastante acrecentado el tema de ser factuales, ser funcionales, manuales, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, vemos muchas personas que tienen una cierta discapacidad y sin embargo, frente a esa discapacidad, estas personas logran ¿qué cosa? Si no tienen piernas, o si no tienen brazos, que es más visible, que me llama la atención, es que no tienen brazos, pero tienen piernas, y con las piernas, con los pies, pueden dibujar, pueden tocar piano. Entonces yo digo, pues no, las personas que somos normales, que estamos con el cuerpo entero, ¿por qué no desarrollamos esa capacidad? Entonces nos damos cuenta que las personas buscan cómo subsistir y le dan la capacidad de reaccionar de otra manera al cuerpo. Y el cuerpo y el cerebro, como ustedes saben, es un campo tan amplio y tan bueno que el cerebro recibe las órdenes que tú le das, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, yo voy a hacer esta tarea, de esta manera lo hago y lo haces, porque ya te diste el orden, ya te enfatizaste, ya te diste la confianza y la iniciativa está en que tú lo realices. Y cuando lo vayas realizando, vas a ir perfeccionando tu trabajo. Pero si tú dices simplemente, no, no lo hago mejor porque sé que va a estar mal y no haces, no mueves ni un dedo, entonces nunca haces nada. Entonces ahí vemos que nuestras habilidades, nuestras inteligencias, nuestras actitudes y nuestras buenas, de repente, potencialidades que tenemos se quedan dormidas. Y ahí vamos a ver mucho también a Howard Gardner, ¿no? Cuando nos habla de las 7 inteligencias múltiples. Bueno, porque son 9 inteligencias, pero se publicaron en su libro 7 inteligencias hasta que luego de ahí se quedó, pero hay 2 inteligencias más que las cuales vamos a más adelante a desarrollar, que es la naturalista y la existencialista. Pero ya sabemos las 7 inteligencias, ¿no es cierto? Por si acaso se las recuerdo antes de terminar el video: inteligencia comunicativa, lógica, sinestésica, espacial, musical, inteligencia corporal, naturalista, existencialista, y me estoy olvidando de algo, de alguna de las inteligencias. Bueno, se los dejo de tarea a ustedes para que me averigüen esa otra inteligencia que me acabo de olvidar. Muy bien, chicos, interesante el tema de cómo debemos nosotros llevar y mejorar la educación, ¿no? Y que ya estamos en un mundo inclusivo. Nosotros también somos personas inclusivas, porque cada uno tenemos nuestra forma de aprender, nuestra forma de enseñar. Por lo tanto, cada uno tiene su estilo y su canal de aprendizaje. Y debe ser atendido de esa manera y direccionado y focalizado de esa manera para que pueda lograr su aprendizaje. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Cualquier pregunta ya saben que me lo pueden hacer, ya tienen el medio, tienen todos los recursos para poderme encontrar y realizar un trabajo muy bueno y que ustedes puedan responder a todas las preguntas de cuestionario que se viene en esta semana quinta y sexta, ¿no? Como por ejemplo, qué es ser un estudiante inclusivo, qué beneficios trae la inclusión, qué normativas tenemos en la inclusión. Otro, por ejemplo, como el día de hoy, qué debemos hacer para lograr un aula inclusiva, ¿no? Como maestros de adaptaciones curriculares. Otro tema, por ejemplo, podemos hacer qué es integración y qué es inclusión. También tenemos que ir analizando y sacando nuestras propias ideas. Muy bien, jovencitos, eso es todo por el día de hoy. Así que ya estamos pronto en otro video de otra semana. Por favor, realicen sus actividades.